Queridos amigos y hermanos, vamos sin más preámbulo ya al mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ir a concluir también en este día de hoy esta serie de estudios bíblicos acerca del mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias escritas en el libro de Apocalipsis. Así que te invito una vez más para que compartas esta transmisión, para que más personas sean bendecidas, sean edificadas, más personas puedan aprender acerca de la palabra del Señor y acerca de este estudio maravilloso que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que, amigo, amiga, te invito en el nombre de Jesús a que compartas esta transmisión. Hoy vamos a finalizar este estudio hablando acerca de la iglesia de Laodicea. Para ello te invito en el nombre de Jesús a que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Gloria al nombre de Jesús. Reitero, libro de Apocalipsis, vamos a leer, gloria al Señor, en el capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Gloria al Señor. Tome su Biblia y vamos juntos a leer esta palabra. Leemos con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: el mensaje a Laodicea. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Vamos a orar unos minutos, un instante, mejor dicho, en la presencia de Dios. Padre de la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido en esta hora que nos hables, que nos bendigas y que nos edifiques a través de este estudio bíblico. Queremos, Señor, ser bendecidos, queremos aprender más de ti, Padre de gloria, y por eso te pedimos que hables a nuestra vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, querida iglesia del Señor, le invito en el nombre de Jesús de Nazaret a que preste mucha atención a lo que el Señor quiere hablarnos a través de esta palabra, a lo que el Señor quiere edificarnos. Así que reitero, le invito a que no se deje llevar por la distracción, por las distracciones, sino que esté muy atento a lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar para nosotros en esta preciosa noche. Laodicea, como siempre lo hemos hecho, vamos a hablar primeramente acerca de la historia de la ciudad de Laodicea, o parte de la historia, gloria al Señor, de esta ciudad. La ciudad de Laodicea era una ciudad próspera por diferentes motivos. Uno de los motivos de la prosperidad de esta ciudad era su ubicación. Esta ciudad estaba ubicada en medio de dos rutas muy comerciales dentro del imperio. La ruta 1 que iba del sur al norte y la ruta 2
que iba del este al oeste. Ahí en medio de estas rutas pasaban dos rutas principales, muy comerciales dentro del imperio. Esto favorecía el comercio de la ciudad de la Odisea. Favorecía porque esta ciudad era muy comercial, había mucha producción de diferentes cosas, pero en especial lo que esta ciudad producía, queridos amigos y hermanos, primeramente era la lana negra, vestiduras hechas de lana negra, era una de las fuertes producciones en esta ciudad de la Odisea. Otro producto que favorecía a la iglesia de la Odisea era el colirio para los ojos, productos medicinales, sustancias para limpiar los oídos y al mismo tiempo el colirio para limpiar los ojos. Esto también beneficiaba enormemente a la iglesia de la Odisea, y estos factores, estas producciones beneficiaban tanto la economía que la ciudad, como les mencioné al principio, era muy próspera, se hizo muy próspera. Era tan próspera que la ciudad en sí sufrió un acontecimiento catastrófico más o menos en el año 60 antes de Cristo. Esta ciudad también fue sacudida por un tremendo terremoto, la cual destruyó en su totalidad la ciudad. Pero como esta ciudad era tan próspera, esta ciudad se reedificó sin ayuda de nadie, sin ni siquiera solicitar ayuda al Imperio Romano. Roma no tuvo que invertir o pagar algo para que la ciudad se reconstruyera, no, sino que la misma ciudad se reconstruyó ella sola, pues era una potencia económicamente y tenía la capacidad de reconstruirse, tenía la capacidad económica para regenerarse. Esto sucedió, reitero, en el año 60 antes de Cristo. Entonces podemos ver que la ciudad de la Odisea era una ciudad muy próspera, pero a pesar de ser una ciudad próspera, había algo en contra de esta ciudad que quizás no le ayudaba mucho, y era la falta de agua. A pesar de que no tenían agua, la ciudad era próspera, pero esto era un punto negativo porque tenían que invertir parte de su economía, o gran parte de su economía, en el agua. Entonces ellos solicitaban aguas de otras ciudades. Una de estas ciudades era Colosas. La ciudad de Colosas abastecía agua para esta ciudad. Lo interesante de cómo era que se abastecía el agua es que la ciudad de Colosas le daba aguas calientes de las termas. Era un agua pura, pero con algunos minerales, y el agua salía caliente. Entonces Roma ayudó para que se diseñara un acueducto que llevara esta agua a la ciudad de la Odisea, y en el transcurrir de ese viaje del agua desde Colosas hasta la Odisea, pues se enfriaba un poco, quedaba en un término tibio. La gente, para consumir el agua, tenían que dejarla enfriar, ya que el agua tibia no es muy agradable de sabor. Y aparte que esta agua tenía algunos minerales que inmediatamente, al tomar el agua en estado tibio, producía el vómito inmediato. Si el agua normal tibia en algunas personas ocasiona vómito, o mejor dicho, en la mayoría de personas llega a ocasionar vómito, entonces esta agua ocasionaba en un 100% el vómito, también por los minerales que traía. A esto se sumaba el estado de tibieza, entonces la persona de ley vomitaba el agua. Entonces tenía que el agua estar en un reposo para que se enfriara y de esta forma ser comestible. Entonces, esto es lo que podemos ver acerca de la ciudad de la Odisea. Era una ciudad también idólatra, por cuanto no pertenecía al pueblo de Israel, no pertenecía al pueblo judío, por lo tanto tenían otros dioses para adorar. Y lo característico de esta ciudad es que era una ciudad muy próspera, muy rica, muy bendecida en el área económica. Pero allí llegó el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso encontramos la iglesia en la Odisea. Y vamos a ver
el mensaje que el Señor Jesucristo dirige a esta iglesia de Laodicea. Luego de ver brevemente la historia de esta ciudad, vamos a ver el mensaje. Como en todos los mensajes, el Señor Jesucristo se identifica como el remitente de la carta. Y vamos a ver de qué manera lo hace aquí en su mensaje a la Odisea. Versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aleluya. Qué palabras, ¿no? He aquí, primeramente dice el amén. Cuando mencionamos la palabra amén, amén significa así sea. Cuando decimos amén, amén es como una declaración de firmeza, de seguridad. Y quiero que me acompañe a leer, por favor, el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, en el versículo 20. Repito, Segunda de Corintios, en el capítulo 1, versículo 20. Mire lo que dice aquí la Escritura. Porque todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén. Aleluya. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Escuchó esto? Todas las promesas en el Señor, en Él son sí. Aleluya. Y luego sigue diciendo y en Él amén. Amén simboliza, amigos y hermanos, seguridad. Repito, amén significa así es, así sea. Cuando decimos amén, afirmamos algo. Lo estamos afirmando, lo estamos asegurando. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, he aquí el amén, estamos viendo en Él seguridad. Algo afirmativo, alguien existente, que en Él, como dice aquí Corintios, aleluya, el apóstol Pablo a Corintios, dice, en las promesas en el Señor son amén, aleluya. Qué lindo es esto, saber que en el Señor tenemos seguridad. Luego sigue diciendo ahí mismo el versículo 14 de Apocalipsis, en el capítulo, aleluya, en el capítulo 3 dice, el testigo fiel y verdadero, testigo fiel y verdadero. Nuestro Señor Jesucristo es fiel y verdadero. Y ojo a esto, testigo fiel. ¿Qué mejor testigo de parte del Padre, de parte de nuestro Dios, que el propio Señor Jesús, que ha estado con Él desde el principio de todo? ¿Qué mejor testigo que el propio Señor Jesucristo? Jesús mismo también declaró estas palabras en cierta ocasión hacia los fariseos. Vamos a observarlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 13. Repito, San Juan capítulo 8, en el versículo 13 en adelante, dice la Escritura de la siguiente manera. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Mire lo que dicen los fariseos, tu testimonio no es verdadero. Pero en el verso 14, observe lo que Jesús responde. Respondiendo Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, ni a mí me conoceréis, también a mi Padre conoceréis. Qué tremendo. Jesús mismo, a través de esta palabra, ya había declarado, Él es el testimonio verdadero. En Apocalipsis encontramos a el remitente, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, identificándose como el testigo fiel y verdadero. Jesús ya había pronunciado estas palabras hacia los fariseos que decían, tú no eres un testimonio verdadero, y Jesús les empieza a hablar como lo leíamos anteriormente.
Jesús empieza a declarar: yo soy el testimonio del Padre, porque vengo del Padre, conozco al Padre. Entonces, ¿qué mejor testimonio y qué mejor identificación la que Jesús se da aquí? Él es el testigo fiel y verdadero, porque ha estado desde el principio con el Padre. Y hablando de principio, en la parte final del versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice: el principio de la creación de Dios dice esto. Aleluya. Cuando observamos este término, principio de la creación, hay que analizar bien, porque lamentablemente falsas enseñanzas toman este pasaje para decir que Jesús fue creado. Cuando habla principio de la creación, entonces señalan que Jesús fue la primera creación de Dios. Y no es así. Cuando Jesús dice el principio de la creación, no significa el primer ser creado, sino más bien que en Él fueron hechas todas las cosas. Recordemos que Jesús estuvo presente en la creación y por Él fueron hechas todas las cosas. Esta declaración la vamos a encontrar precisamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Repito, San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo. Y cuando aquí la Biblia habla del Verbo, habla del propio Señor Jesucristo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Jesucristo como Dios. Este era en el principio con Dios. Ojo a lo que dice el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te das cuenta? Jesús no fue creado. Por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, cuando en Apocalipsis la Biblia nos habla y el propio Jesús se identifica como el principio de la creación, es un término divino, ya que Él no fue el primer ser creado. Él es eterno. Él siempre ha existido y siempre existirá. Estuvo presente en la creación, y aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, declara de que en Él fueron hechas todas las cosas. Entonces aquí podemos comprender que Jesús no fue el primer ser creado, no, porque Él no fue creado, Él es eterno, Él es Dios, pero por Él fueron hechas todas las cosas. Principio de la creación es aquí considerado como un término divino. Como te decía anteriormente, falsas enseñanzas toman este pasaje para decir que Jesucristo fue creado, pero no, Él es eterno. Y aquí lo comprobamos en San Juan, que por Él fueron hechas todas, absolutamente todas las cosas. Gloria al Señor. Prosigamos con el mensaje. Y aquí vamos a encontrar que el mensaje a la iglesia de la Odisea, luego de que el Señor Jesucristo se identifica, encontramos que Jesús empieza a exhortar a la iglesia de la Odisea. Tristemente, esta iglesia no tenía ningún punto favorable. Esta iglesia no tenía nada que alabar de parte de Dios. Al contrario, había muchos errores. Y el primer error que se señala, vamos a encontrarlo, dice versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Qué tremendo! Aquí está, queridos amigos y hermanos, inmediatamente la reprensión. Reitero, para esta iglesia de la Odisea no había nada que alabar, no había nada favorable. No, inmediatamente el Señor Jesús empieza a reprender a causa de su estado de tibieza. La iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Pero como en todos los mensajes, aquí vemos al Señor Jesús diciendo a la iglesia: yo conozco tus obras. Usted que me ha acompañado durante estos estudios bíblicos, hemos encontrado en cada estudio que el Señor siempre dice a las iglesias:
yo conozco tus obras. Y esto es importante recalcarlo. Quizás con hoy lo hemos mencionado 7 veces, pero vale la pena recalcarlo y repasarlo. Dios conoce nuestras obras, las que hacemos en la iglesia, las que hacemos en casa, las que hacemos en la calle, las que hacemos en el trabajo, las que hacemos mientras que estudiamos. Dios conoce nuestras obras. El pastor no puede conocer las obras que hacemos en casa, las obras que hacemos mientras que estamos trabajando, no, pero el Señor sí las conoce y a Dios no se le escapa nada. Entonces, recuerde esto, cada mensaje que Dios dio para su iglesia, el Señor Jesús recalcó esto: yo conozco tus obras. Y el Señor lo recalca a lo largo de estos viernes que hemos estado estudiando esta palabra. El Señor nos recalca: yo conozco tus obras. Oh hermano Pedro, hermana María, hermana y hermano que me estás observando, Dios conoce tus obras. Dios conoce tu proceder. Dios conoce tu forma de actuar. Dios conoce tu forma de hablar. A Dios no se le escapa absolutamente nada. A Dios no se le demuestran apariencias, no, porque Él conoce lo más profundo y recóndito de nuestros corazones. Así que no olvidemos esto, querida iglesia del Señor, que a donde estemos, a donde vayamos, que las acciones que vayamos a hacer, las acciones que vayamos a ejecutar, sea donde sea, hermanos, Dios las está observando, Dios las está viendo. Por eso, antes de hacer algo que no es agradable a Dios, antes de mirar a la derecha, a la izquierda para verificar si no hay un hermanito, si no hay una hermanita, si no está el pastor para observarnos, mejor mira hacia arriba, que Dios sí está observando todas las cosas. Por eso Jesús conocía las acciones y conoce las acciones de la iglesia, de su iglesia. Conocía las acciones de la iglesia en aquellas épocas y conoce las acciones de la iglesia en estos tiempos. Por eso es importante, hermanos, que siempre pensemos en que el Señor conoce lo que estamos realizando. Y aquí vemos que el Señor conocía la iglesia de la Odisea. Y la primera reprensión es: conozco que ni eres frío ni eres caliente, sino eres tibio. Vamos a observar qué significa esto: ser frío, caliente o tibio. Vamos a empezar por los fríos. Queridos amigos y hermanos, cuando hablamos de frío, es una persona son aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón. No está el fuego de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque precisamente Dios no está en sus corazones. Entonces, una persona fría es aquella que no ha aceptado a Jesús en su corazón, que no conoce de las cosas de Dios. Un día usted y yo fuimos fríos por cuanto no teníamos a Dios en nuestra vida, por cuanto no teníamos a Dios en nuestro corazón. Entonces nuestra vida estaba lejos de Dios, lejos de ese fuego, y por ende estábamos fríos espiritualmente. Esto podemos definir a quienes son fríos, y por eso el Señor dice: ojalá fueran fríos, pero no lo eran. Ellos ya conocían a Dios, ya habían aceptado a Jesús en su corazón, porque es que la esperanza de la persona que es fría, o la esperanza de la persona que no tiene a Jesús en su corazón, es que algún día va a recibir a Jesús en su corazón y va de ser frío, va a ser caliente. Por eso el Señor dice: los prefiero fríos, porque al menos hay una esperanza, la esperanza de que Jesús llegue, encienda esa llama en su corazón y se vuelvan calientes, que Jesús entre a sus vidas y así se vuelvan calientes. Entonces, reitero, el frío es aquella persona que no ha recibido a Jesús en su corazón. Y quiero detenerme aquí para hacer una aclaración muy importante, y es que muchas veces hay creyentes que dicen que me he enfriado espiritualmente porque quizás ha dejado de buscar a Dios, pero resulta que bíblicamente esta persona no se ha vuelto fría, porque fría es aquella persona que no ha recibido a Jesús, que no tiene a Jesús en su corazón. Entonces, si la persona ya recibió a Jesús en su corazón,
ya deja de ser fría y tiene que empezar a ser caliente. El fuego de Dios está en su corazón y por ende tiene que ser caliente. Ahora hablemos de la persona caliente conforme lo dice aquí la Escritura, que dice los prefiero fríos o calientes. Obviamente la mayor preferencia del Señor son aquellos creyentes que son calientes espiritualmente. Y este término caliente es alguien que arde con el fuego de Dios. Una persona que está en estado caliente, repito, es aquella que arde con el fuego de Dios. ¿Cómo vamos a reconocer una persona que arde con el fuego de Dios? Una persona que está en estado caliente, pues es una persona que no deja su intimidad con Dios. Es una persona que continuamente ora en la presencia de Dios. Acompáñenme por favor a leer el libro de los Salmos, capítulo 55, en el versículo 16. Repito, Salmos capítulo 55, en el versículo 16 dice la Escritura: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Verso 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Aleluya. Aquí el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, muestra, aleluya, la persona que está en fuego, una persona que ora, que está comprometida a hablar con Dios. Y no solamente por un rato, no solamente cada 8 días o cada 15 días o día por medio, no. Fíjese como dice la escritura, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Ese es el creyente que está en el fuego. Es un creyente caliente, es un creyente, querido amigo y hermano, que está en el fuego de la oración, que no deja de clamar al Señor, que siempre está hablando con Dios, como Daniel, la cual la Escritura señala que 3 veces al día oraba. Era un hombre con muchas ocupaciones, era el mayor gobernador del imperio medo-persa, del imperio que predominaba en esas épocas, pero por más compromisos que Daniel tenía, nunca dejaba de orar 3 veces al día, tanto que en una ocasión su vida se comprometía por causa de orar a Dios, pero él prefirió arriesgar su vida que dejar de orar al Señor. Ese es un creyente que está caliente, que el fuego de Dios arde en su corazón. ¿Por qué? Porque es constante en la oración. ¿Cómo reconocemos a un creyente que es caliente? Un creyente que siempre medita en la palabra de Dios, que lee continuamente la palabra de Dios, que se goza recibiendo, aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Observemos lo que dice precisamente aquí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 2. Repito, Salmos capítulo 1, en el versículo 2 dice la Escritura: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Ese es el creyente que arde en el fuego de Dios. Un creyente que le gusta leer la Biblia. Como dice aquí, en la ley de Jehová está su delicia, o sea, encuentra delicioso leer la Biblia. Cuando es hora de un estudio bíblico, está ansioso de aprender, de querer más de Dios. No puede un creyente estar en el fuego y decir: pastor, a mí me gusta orar, a mí pónganme a orar, a mí pónganme a ayunar, pero leer la Biblia, no, casi no. No puede estar en el fuego. El creyente que está en el fuego es el que ora, clama constantemente, ayuna también, pero lee la Escritura, lee la palabra de Dios, porque como muy bien Jesús lo enseñó, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que hay vida y vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Un creyente que arde en el fuego, un creyente caliente, desea leer la Biblia, desea aprender más de Dios. Cuando está en el culto en la iglesia, está ahí atento a aprender de la palabra del Señor.
Hay creyentes que muchas veces en la misma iglesia se veía creyentes que estaban más atentos al reloj que a la misma Biblia. Entonces no hay delicia en meditar en la palabra de Dios. Entonces el creyente que arde en fuego encuentra delicia en la palabra de Dios, encuentra delicioso estar en los estudios bíblicos, aprender más y más de las cosas de Dios. Ese es un creyente que está en el fuego. Y ojo, y dice en el verso final, en el renglón final del versículo 2, dice, y en su ley medita de día y de noche. Es una persona que continuamente lee las Escrituras. Ahí conocemos a un creyente que está en el fuego, que medita, no solo lee, sino medita. Y ojo a esto, día y noche. O sea, su meditación es continua. Quiere saber más de Dios, quiere aprender más de Dios, quiere conocer más del Señor. Entonces, ahí conocemos a un creyente que arde en el fuego. Un creyente que arde en el fuego es aquel que siempre está dispuesto a servir. Siempre busca la forma de ponerse en el servicio a Dios. Y vamos a encontrar unas palabras maravillosas declaradas por Josué, exactamente en su mismo libro, Josué, en el capítulo 24, versículo 15. Estas fueron unas declaraciones maravillosas que Josué realizó en sus últimos días. En su discurso de despedida, como lo denomina aquí la Biblia, Josué capítulo 24, verso 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escuche esto. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Qué linda declaración la de Josué. Es una palabra muy conocida. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dice, bueno, yo no sé ustedes si van a servir a otros dioses, si van a adorar a otros dioses, pero que quede muy claro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué ya estaba en sus últimos años de vida, en su última etapa de la vida, pero siendo anciano, siendo alguien que quizás ya carecía de fuerzas, en él todavía había el aliento de servir a Jehová, de servir al Señor. Qué lindo es esto. Ahí se reconoce a un creyente que arde en el fuego, un creyente que no se cansa de servir a Dios, que siempre está atento de servir en la obra, que siempre está atento de apoyar la obra del Señor, de predicar, de evangelizar, de colaborar en la iglesia, de colaborar en la obra del Señor. Y ese fervor no se apaga porque la llama de Dios, ese fuego de Dios arde en su corazón. Y por esta razón, este creyente no tiende a apagarse, siempre está dispuesto a servir. Son aquellos creyentes que, bueno, pastor, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo contribuir a la obra de Dios? Hay que predicar, hay que evangelizar. Hasta mismo se preocupan de ver la iglesia limpia. Pastor, ¿puedo limpiar la iglesia? Aleluya. Nunca se apaga ese fuego del Espíritu Santo en sus vidas y en sus corazones. Así que de esta forma reconocemos, aleluya, a una iglesia, a un hermano que está en el fuego del Señor. Es un creyente caliente y Dios prefiere calientes. Pero la iglesia de la Odisea estaba tibia. ¿Qué significa la tibieza espiritual? La tibieza espiritual, querido amigo, querido hermano, es alguien que, aleluya, no tiene esa misma pasión por Dios. Alguien conformista, alguien que ya no necesita del Señor, alguien que se conforma con su estado espiritual, ya no tiene esa misma pasión de orar, de leer la Biblia. Todo lo que mencionamos anteriormente quizás lo hace, pero de vez en cuando ya no tiene esa pasión, ya no tiene ese fervor. Ojo, porque ese es el estado de tibieza. Y lo tibio, el Señor, ¿qué hace? Lo vomita. ¿Recuerda usted cuando hablábamos de la historia de la iglesia de la Odisea acerca del agua?
El agua que consumía la iglesia de la Odisea venía de una ciudad llamada Colosas, y esta ciudad les distribuía aguas de las termales, calientes. Pero como les explicaba, no era muy largo el trayecto, pero cuando el agua llegaba a la Odisea, llegaba tibia, y como había minerales especiales en esta agua, hacía inmediatamente que la gente vomitara. Entonces, la gente tenía que poner en reposo el agua para poder consumir de forma más agradable, con mayor gusto. Entonces, aquí Jesús les habla algo que ellos como ciudadanos de la Odisea conocían. Ellos sabían que la tibieza del agua producía vómito, y aquí el Señor les dice: tibios los vomito. Algo que Dios no se agrada desde un creyente que es tibio. Un creyente no puede decir me enfríe. No, yo creo que la palabra correcta para el creyente denominar su bajeza espiritual es me volví tibio. Y ojo, no puedes quedar tibio espiritualmente, porque ¿cuál es la reacción del Señor cuando hay un creyente tibio? Al Señor le produce náuseas, al Señor le produce vómito un creyente tibio. Entonces tenga cuidado, y vuelvo y quiero repetir esto: un creyente que conoce a Dios no puede usar el término frío, porque la frieza aplica solamente para aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón, que no han recibido a Jesús en su corazón. Y por eso el Señor dice: los prefiero fríos, porque esa gente todavía tiene la esperanza de que el Señor entre en sus corazones y empiece a arder ese fuego del Espíritu Santo. Tibio es algo más complicado. Tibio ya concierne a un creyente que, como te mencioné anteriormente, el creyente tibio representa a la persona que no tiene esa misma pasión por buscar a Dios. Esa persona que se volvió conformista. ¿Cómo así, pastor? Si es una persona que dice: bueno, ya hoy yo hice una oración de 15 minutos y creo que eso es suficiente, ya con eso está bien. Ya no le interesa tener una comunión con el Señor. Es un creyente que dice: bueno, yo voy a la iglesia cada 8 días, cada 15 días, tengo mucho trabajo, Dios sabe, Dios conoce, pero yo creo que así como estoy bien. Es un creyente tibio. Cuando un creyente comienza en el fuego, recibe a Jesús, desea estar todos los días en la iglesia, desea estar todos los días orando, desea estar todos los días sirviendo al Señor. Pero cuando le llega la tibieza, eso se apaga y el creyente empieza a ser conformista. Va a la iglesia cada 8 días y el creyente cree que así como está bien. Esto era lo que estaba enfrentando la gente o los creyentes de la iglesia de la Odisea. Ellos pensaban que así como estaban bien. Congregaban cada 8 días, cada 15 días. No, tengo mucho trabajo, tengo que cuidar de mi comercio. Como la Odisea era una ciudad próspera, pues los creyentes eran prósperos. La iglesia en sí, la estructura de la iglesia era próspera, era linda. Pero ellos estaban tibios. Ya no había ese anhelo de orar fervientemente, de levantarse a las madrugadas. Se conformaban con poco. No anhelaban más de Dios. No querían leer la Biblia tampoco. No querían aprender más de las cosas de Dios. Oh, querido hermano, y que esto no suceda en la iglesia de estos tiempos, en nosotros. Cuidado con que nos llegue a agarrar la tibieza espiritual. El deseo de no querer orar, el deseo de no querer ayunar, de no ir a la iglesia. Hay muchos creyentes que dicen: no, pastor, me estoy desanimando, ya no tengo fuerzas de orar, ya no tengo fuerzas de ayunar, ya como que no quiero ir a la iglesia, ya como que no me gusta leer la Biblia, ya como que las transmisiones en casa ya no me llaman la atención, y yo no sé el día en que abran la iglesia si yo vuelva o no vuelva, no sé, pastor, he bajado. Pues hermano, si este es tu caso, te digo en el nombre de Jesús que no te estás enfriando, te estás volviendo tibio.
Y si sigues con esa reacción, si sigues con ese tipo de actitud, hermano, vas a provocar el vómito del Señor. Dios te vomitará, es decir, Dios te rechaza. Porque Dios no quiere, hermanos, que nosotros, su pueblo, empecemos a perder la comunión con el Señor, alejarnos de Dios. No. Por eso Dios dice, tibios los vomito. Un creyente tibio, un creyente que ya no tiene ese anhelo, que es conformista, que ya no tiene esa pasión por Dios, hermano, es un creyente que provoca el vómito de Dios. Y te pregunto, con todo respeto, querido amigo y hermano, ¿desea usted provocar el vómito de Dios? ¿Quiere usted ser rechazado por Dios? ¿Quiere usted que el Señor le rechace? Esto es terrible. Que el Señor tenga que rechazarlo a uno. Entonces, hermanos, velemos. Si no queremos ser rechazados, si no queremos ser vomitados, es necesario que velemos espiritualmente, que encendamos esa llama, que volvamos a ese primer amor, que volvamos a esa pasión por orar, esa pasión por congregarnos. Muchos de pronto se excusan, no, pastor, es que es por la pandemia. Porque no podemos estar en la iglesia, nos estamos enfriando. No, hermano, basta ya de excusas. Nosotros mismos queremos bajarnos espiritualmente. Le hemos dado lugar a bajonear nuestra vida espiritualmente. Entonces, hermanos, si seguimos en ese estado, Dios nos va a rechazar. Y yo creo que todos los que estamos aquí unidos en esta transmisión, no queremos ser rechazados por Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hermano, levantémonos espiritualmente, volvamos a ese fuego, volvamos a esa pasión por Dios. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor en esta hora? Hermano, y lo más triste del estado de tibieza espiritual es que ocasiona que el Señor salga de la vida del creyente. El Señor rechaza a un creyente tibio. Por lo tanto, el Señor sale de ese creyente. Ya ese creyente no siente la presencia de Dios. Ya ese creyente no siente el quebranto. No siente el deseo. Y el creyente muchas veces le echa la culpa. No, es que como que la iglesia ya no se siente la unción. Es como que el pastor ya no tiene la unción. No. No es el pastor, no es la iglesia. El problema es que tú perdiste la comunión con Dios. Fuiste tú que te encargaste de descuidar tu vida espiritual, de descuidar tu comunión con Dios. Y es por eso que vemos creyentes tristemente que ya no sienten. Están en una oración de Pentecostés y ya no sienten ni cosquillas. Antes sentían el fuego, antes danzaban en el Espíritu, antes tenían experiencias lindas con el Señor, sueños, revelaciones, visiones, pero eso se desapareció. Y muchas veces el creyente le echa la culpa a otro. No, la iglesia, no, el pastor, no, el hermanito que está en pecado, la hermanita que se sienta a mi lado. No, no se excuse más. Esto ha sido provocado por nosotros mismos. Si tú ya no sientes la presencia de Dios, es porque tú perdiste ese fuego, perdiste esa llama del Espíritu Santo. Esto sucedió con la iglesia de la Odisea. Por eso vemos que más adelante en el versículo 20, el Señor ya no estaba dentro de la iglesia, sino que en el versículo 20 dice, he aquí estoy a la puerta. Ya el Señor no estaba en la iglesia de la Odisea porque estaban tibios y el Señor rechaza a los creyentes tibios. El Señor estaba ya afuera en la puerta. Oh hermano, yo te pregunto en esta hora, ¿en dónde está Jesús en este momento? En tu vida. ¿Le has sentido como antes le sentía? Cuando orabas, te quebrantabas en la presencia de Dios. Ahora te quebrantas en la presencia de Dios. ¿Sientes ese fuego? ¿Sientes esa unción? Si no sientes, te pregunto, ¿será que Jesús está dentro de ti o Jesús quedó fuera de ti? Ah, pastor, pero es que yo creo que nos hemos bajado porque como ya no se hacen cultos en la iglesia, ya no es lo mismo que antes. Entonces, pues pastor, ya no siento porque ya no voy a la iglesia.
No, hermano, basta de excusas. Es porque lamentablemente nosotros le dimos el lugar, tú le diste el lugar a no sentir, a descuidarte espiritualmente, y esto ocasionó que ya no sientas ese fuego, ya no sientas ese quebranto, ya la comunión no es la misma. Entonces, cuidado con esto. Dios quiere o fríos, que son los incrédulos, pero usted y yo que conocemos a Dios nos queda más que un estado, calientes, estar calientes, tibios, fríos, no vamos a estar porque ya Dios entró a nuestro corazón, ya conocemos la palabra de Dios. Entonces, o somos calientes o tibios. Si tú estás descuidando tu comunión con Dios, pues déjame decirte que estás tibio, y así Dios no te va a recibir, o sea, Dios te va a rechazar en ese estado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, el Señor mismo aquí nos va a dar la solución, como se la dio a la iglesia de la Odisea. Sigamos observando las reprensiones del Señor. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oh, hermano, esto es tremendo. Estas mismas palabras las dice una persona que está en estado de tibieza espiritual. Una persona que está en estado de tibieza espiritual dice, no, yo no necesito ir a la iglesia todos los días, no, yo ya conozco la Biblia, yo no necesito, así como la iglesia de la Odisea, el Señor le dice, vuelvo y repito, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuánta gente lo habla de la misma forma en términos espirituales? No, yo ya llevo tiempo en la iglesia, ya soy obrero, no necesito de congregarme todos los días. ¿Para qué? No necesito de orar todos los días o de orar 3 veces al día, no, porque ya soy obrero, ya yo no necesito. Una persona que es tibia espiritualmente tiene esta misma expresión. No, yo ya soy bendecido, ya Dios me ha prosperado, ya no tengo necesidad de orar. ¿Para qué leo la Biblia? Yo conozco, soy predicador. ¿Para qué estoy en un culto escuchando la predicación de ese hermano o de ese pastor? Si yo ya me sé las predicaciones, yo conozco y conozco más que ese hermano. No necesito. Una persona tibia espiritualmente tiene esta misma expresión. Ella se cree rica, se cree que lo tiene todo. Pero como el Señor les exhorta en este mismo versículo, no tienen nada. Mire lo que el Señor habla en el verso 17. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible, hermano. El Señor aquí les dice la verdad. Ustedes pueden ser prósperos, ricos, pero ustedes son pobres, miserables, ciegos, desnudos. Qué palabra tan fuerte la que el Señor pronuncia a la iglesia de la Odisea. ¿Y sabe por qué el Señor les habla fuerte? Por su estado de tibieza, porque Dios no se agrada de un creyente tibio, de un creyente que descuida congregarse en la iglesia, de un creyente que descuida la oración. Dios no se agrada de un creyente que descuida la lectura de la Biblia. Oh, hermano, por eso es importante reflexionar. Y mire, sigamos con esta reprensión y mire el contraste que hay aquí. El Señor les dice ahí en el verso 17, ustedes dicen, somos ricos, pero son pobres y miserables. Recordemos cuando hablábamos de la iglesia, de la historia de la ciudad, yo les decía que la ciudad de la Odisea estaba ubicada en medio de 2 caminos que eran tremendamente comerciales en esa época. Eso favorecía la economía de la Odisea. Entonces, la Odisea era una ciudad muy próspera. La iglesia estructuralmente era próspera, su edificación debía ser una edificación linda. De hecho, se dice que en la Odisea, en el lugar donde era la ciudad de la Odisea, se encontraban grandes mansiones, y actualmente en ese sector hay ruinas de las mansiones que dan prueba de que existían, hermanos, casas grandísimas, mansiones en esas épocas. Y bueno, había mansiones, ¿por qué? Porque había dinero. Entonces, mira el contraste. La ciudad era rica, era próspera, pero eran pobres espiritualmente, miserables. Qué tremendo es esto, querido hermano. Esta es una exhortación tremenda.
que el Señor hace a la iglesia. Y es que esto es tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que confunde el hecho de ser bendecidos, aleluya, y confunden ese hecho de ser bendecidos, de tener prosperidad, con la comunión con Dios. Como que el Señor les permite todo. Para que usted me entienda, la Biblia, por ejemplo, nos habla acerca de un rey. Este rey, dice la Biblia, que el Señor lo prosperó en todas las áreas. Se hizo próspero, se hizo bendecido, creció económicamente, el comercio, la agricultura. Este rey era amigo de la agricultura. Les hablo del rey Usías, un rey muy próspero, era un rey judío. Y fue tan tremenda la prosperidad de este rey que creó un ejército poderoso, tenía ingenieros y estos ingenieros diseñaron las mejores armas para este ejército. La fama de este rey Usías se creció tremendamente. En aquellas épocas Usías era un rey conocido. Dios lo bendijo, toda esa bendición provenía de parte de Dios. Pero dice la Escritura que su corazón se engrandeció, se enalteció. ¿Y qué hizo este rey en una ocasión? Él agarró incienso, fue al tabernáculo y quiso elevar incienso en la presencia de Dios. Esto no fue agradable a Dios porque la ley describía que los únicos que podían elevar incienso eran los sacerdotes. Pero este rey quería hacerlo. ¿Qué impulsó a este rey a hacer lo que no le correspondía? Su ego. No, Dios está conmigo. Dios me prosperó, así que Dios va a aprobar todo lo que yo haga. Este rey malinterpretó el hecho de que Dios lo hubiera bendecido. Y los sacerdotes se interpusieron y le orientaron al rey: no lo hagas, porque no te compete a ti elevar incienso en la presencia de Dios. Pero el rey se enojó contra ellos y la mano de Dios tuvo que actuar en contra de Ezequías. ¿Cómo actuó? La Biblia dice que lo hirió con lepra. Y esa lepra ocasionó que Usías fuera excluido de la casa de Dios y excluido del reino. Usías no pudo seguir siendo rey porque tenía la lepra. Tuvo que dejar a su hijo como rey y tuvo que vivir apartado en una casa de lejana fuera de la ciudad. Qué triste final. ¿Por qué sucedió esto? Porque Usías pensó que el hecho, porque Dios lo había bendecido, por el hecho de que Dios lo había bendecido, le daba la facilidad de hacer lo que él quería y Dios se lo iba a aprobar. Entonces esto sucede actualmente en algunos creyentes. Hay creyentes que Dios los bendice, los prospera. Y el decir de estos creyentes es: no, bueno, Dios está conmigo, Dios me bendice, Dios me responde mis peticiones, así que yo puedo vivir como yo quiera, yo voy a la iglesia cada 8 días y aún así Dios me bendice. Yo no me bautizo todavía porque mire, Dios me está bendiciendo, entonces ¿para qué me bautizo? Y empiezan a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Lo mismo que sucedió con Usías. Usías no estaba haciendo la voluntad de Dios, por cuanto él quería elevar incienso y a él no le correspondía hacer esto. Entonces Dios tuvo que reprenderlo. Entonces hay creyentes, y a la gente de la Odisea les pasaba lo mismo. Ellos descuidaron su comunión con Dios por las riquezas, por el materialismo. Y ellos decían: no, somos ricos, tenemos una iglesia linda, la más linda de todas es la iglesia de la Odisea porque tenemos dinero para invertir y Dios nos ha prosperado. Entonces se centraron en lo material y descuidaron lo espiritual. Por eso la represión del Señor. Ustedes dicen son ricos, creen que porque tienen riqueza yo estoy con ustedes, pero no, son pobres, miserables. Qué fuerte reprensión la que el Señor da aquí. Que no pase esto en la iglesia del Señor, en nuestros tiempos. Que por andar pendiente de las riquezas, por andar pendiente de lo material, descuidemos lo espiritual. Este es un tema que muchas veces lo hemos mencionado, pero Dios siempre lo saca a la luz, porque quizás hay creyentes que han dejado en un segundo lugar y hasta en un último lugar a Dios, porque para ellos primero está el materialismo. Nuestras iglesias hoy por hoy están abiertas para que la gente vaya a orar al Señor, para que la gente vaya a clamar a Dios,
Pero muchos no quieren ir, pero sí van a un supermercado a comprar. Si van a un supermercado, si van a conseguir las necesidades. Y no te estoy diciendo que no lo hagas, porque sí, hay que ir a un supermercado, hay que ir al mercado, a abastecerse de alimentos. Si está enfermo, va a un hospital. Pero ¿por qué no ir a la iglesia si la iglesia es fundamental para nuestra vida, para ir a buscar al Señor? Entonces hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque me da miedo que el virus y esto. Pero no tiene miedo de ir a un supermercado, no tiene miedo de ir a una farmacia, no tiene miedo de salir y bueno, sí sale a trabajar, a abastecerse en el área económica. Entonces hay gente que para ellos primero está lo material y en un segundo lugar a Dios. ¿Cuántas veces esto sucedía antes de la pandemia? ¿Cuántas veces el pastor le decía al hermano, ¿y por qué no congrega más frecuente a la iglesia? He visto que usted se ha alejado, ¿por qué no viene más seguido a la iglesia? No, pastor, es que tengo mucho trabajo y Dios sabe, Dios conoce que tengo que trabajar. Si no fuera por el trabajo, aquí estaría. Oh, hermano, este era el mismo problema que tenía la Odisea. Gente que por buscar lo material descuidaban lo espiritual. Y esto a Dios le desagrada. Por eso podrían ser muy ricos, pero espiritualmente eran pobres, miserables. Es por eso que la prosperidad económica, hermano, debe ir de la mano con la prosperidad espiritual. Y la prosperidad espiritual debe ir por encima de la prosperidad económica. Es interesante la declaración que el mismo Juan hace en su tercera epístola, en tercera de Juan, versículo 2. Es un verso muy conocido y mire lo que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, ojo, así como prospera tu alma. ¿Escuchó eso? Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al anciano de Gallo, en ese tiempo, pues a él iban dirigidas estas palabras, le dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todo. En la salud, pero le dice, así como prospera tu alma. O sea, nuestra alma debe prosperar. Pero hay gente que se dedica solo a la prosperidad económica y claman para que Dios le prospere económicamente y trabajan y descuidan, congregan cada 8 días, cada 15 días, no van a la iglesia y cuando van a pedir pura economía. Yo no estoy en contra de que tú pidas tus bendiciones. No quiero que me malinterpretes. Pero hermano, definamos nuestras prioridades. Y nuestra prioridad debe ser siempre Dios. Nuestra prioridad debe ser el reino de los cielos, crecer espiritualmente. Muy bien dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si usted pone en primer lugar a Dios, si usted pone en primer lugar la justicia de Dios, Dios conoce tu necesidad y va a añadir a tu vida todo lo que tú necesitas. Pero definamos nuestra prioridad. Primero Dios, amada iglesia, primero el Señor. No nos pase lo de la iglesia de la Odisea, porque si andamos buscando primero lo material, pues espiritualmente nos estamos tornando, como dijo el Señor, pobres y miserables. Ahora sigamos observando las exhortaciones que hay en el mismo versículo 17. El Señor dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. Mire qué tremendo es esto, hermanos. Yo les hablaba, por eso me gusta hablar primero de la historia de la ciudad, porque el Señor toma los acontecimientos de la ciudad y los relaciona con la parte espiritual de la iglesia. Hablábamos que la Odisea era una ciudad productora del colirio. El colirio limpia los ojos con el fin de ayudar a mejorar la visión de la persona. Gracias al colirio, el ojo se limpia y ayuda a mejorar la visión de la persona. Entonces, para esta exhortación para la gente de la Odisea era algo extraña, porque el Señor le dice, ustedes son ciegos. Quizás cuando ellos recibieron y leyeron esta carta, pero ¿cómo el Señor nos va a decir que somos ciegos si aquí en la Odisea tenemos la industria del colirio? Nosotros tenemos la facultad y la facilidad de que nuestros ojos sean los mejores porque tenemos aquí el remedio a la mano, hecho en casa. Pero obviamente el Señor no se refería a la ceguera
física, sino la ceguera espiritual. Ellos tenían el remedio a la mano, podían ser ricos pero eran pobres. Mira el contraste. Podrían tener el remedio para los ojos, pero eran ciegos. Ahora, ¿qué se refiere el Señor cuando dice ciegos? Esta gente ya no distinguía lo que era bueno y malo. Como dice la misma Escritura, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ya no tenían discernimiento para distinguir, eran ciegos espiritualmente. Quiero que me acompañe a leer, por favor, Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, para poder entender con mayor profundidad este tema. Repito, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice la Escritura de la siguiente manera: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ojo lo que dice el versículo 9, escuche. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahí está la definición de una persona ciega espiritual. Es aquella que no tiene estas virtudes espirituales mencionadas aquí mismo en los versos anteriores. Repasémoslas una vez más, aleluya. Dice, vuestra fe, virtud. Una persona que ve, hermano, tiene fe, virtud, conocimiento de la Escritura, dominio propio. Esto es importante. Una persona que no tiene dominio propio es una persona ciega. Una persona que tiene el dominio propio es aquella que es capaz de controlarse ante cualquier tentación. Un ejemplo de ello, José. José se le presenta a la esposa de Potifar para seducirlo, pero José tuvo ese dominio propio. Él tuvo la capacidad de decir, no, yo debo respetar primero a mi Dios y también a mi amo, porque es la esposa de mi amo. Y José tuvo el dominio propio. Entonces, quien tiene el dominio propio, como dice, aleluya, el versículo 8, gloria al Señor, gloria a Jesús, da fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero quien no tiene dominio propio, que quizás ante una tentación cae, que quizás ante un momento de presión no se contiene y empieza a hablar malas palabras, empieza a pelear, a contender, a humillar, esa persona es ciega. Sigamos observando rápidamente. Paciencia. La paciencia es importante. Hemos hablado muchas veces de la paciencia, que es, hermano, esa capacidad de soportar los momentos difíciles y también los caracteres difíciles de otras personas. Eso es la paciencia, soportar. En resumen, es soportar. Si usted es una persona que soporta, has dado fruto en la presencia de Dios. Pero si tú no eres una persona que soporta, que no tienes paciencia, eres ciego. ¿Cuánta gente dice ser creyente, pero tienen un temperamento fuerte, no soportan a nadie, no soportan que le miren, no soportan las pruebas, las luchas, siempre quieren renunciar, siempre quieren ir para atrás? Oh, hermano, si estas actitudes están en tu vida, eres un ciego. Luego sigue diciendo la Escritura, aleluya, piedad, el ser piadosos, el ser buenos, afables, afecto fraternal, que haya ese afecto fraterno, ese amor. Concluye esto en amor.
que tengamos ese amor los unos por los otros. A veces es triste ver que en la misma iglesia, entre hermanos, ya no hay ese amor. Hay hermanos que no se hablan, hay hermanos que de un momento de contienda nunca más se volvieron a hablar, nunca solucionaron el problema que estaban enfrentando y quedaron con esa discordia, sin saludarse, sin dirigirse la palabra, hablando mal del uno al otro. Y sabe, cuando un hermano está en ese estado sin falta, es decir, careciendo de afecto fraternal, careciendo de amor, este hermano es un ciego. Como le sucedía a la iglesia de la Odisea, no está interpretando, no está discerniendo ni siquiera los actos malos que está haciendo en su vida. No discierne que lo que está haciendo está mal, que el hecho de no saludar a su hermano, de estar en contienda con su hermano, es algo malo y no lo ve. ¿Cuánta gente habla mal de su vecino, habla mal de su hermano, habla mal del pastor y no lo ven? Ellos piensan que está bien, es un ciego. Él piensa que por hablar mal de su hermano, por estar contendiendo con su hermano, llevar años y años sin hablar con su hermano, piensa que está bien. Oh hermano, pero esto define a esta persona como alguien ciego, porque no ve que lo que está haciendo está mal. Es algo desagradable a Dios. ¿Y cuántos creyentes tristemente actúan de esta forma? Tienen rencor con su hermano, llevan años sin hablarse. Todo empezó con una contienda y de ahí no se volvieron a hablar, no volvieron a dirigirse la palabra. Y piensan que está bien, así toman Santa Cena, así quizás predican la palabra de Dios. Y piensan que con esa forma de hacer las cosas, con esa forma de pensar, sin tener paciencia, sin soportar, sin tener fe, sin tener todas estas virtudes mencionadas en este pasaje, ellos piensan que está bien, pero tristemente esta gente está mal, está ciega, no ven que lo que están haciendo, que las actitudes que han adoptado son desagradables a Dios. Entonces, muy bien lo dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, son cortos de vista, son ciegos. Oh hermano, no permitas que la ceguera espiritual afecte tu vida, afecte tu comunión con Dios, tu comunión con los hermanos. Si tú eres un creyente que hace tiempo no te hablas con tu familiar, con tu hermano, no le diriges la palabra, hay un rencor, hay una rencilla, y quizás ha habido la oportunidad de arreglar las cosas, pero tú no has querido y piensas que está bien, déjame decirte, en el amor del Señor estás ciego, necesitas colirio, necesitas, aleluya, empezar a ver, a discernir lo bueno y lo malo, aleluya. Qué tremendo es esto. Y por último, en el mismo versículo 17, el Señor dice, ciego y desnudo. Mire, qué contraste tremendo. Hablábamos en la historia de la ciudad de la Odisea, que ellos, aparte de ser los mayores productores de colirio, eran productores de lana negra, vestidos de lana. O sea, ellos por vestido no tenían que quejarse porque tenían la fábrica de lana, fábrica de vestidos, tenían a la mano en la ciudad de la Odisea. Pero el Señor le dice, ustedes están desnudos. Imagínense, tenían riquezas, pero de nada les servía porque eran pobres, miserables espiritualmente. Tenían el colirio para sanar sus ojos, pero eran ciegos, de nada les servía porque ellos eran ciegos. Tenían la fábrica de lana, vestidos de lana, los mejores vestidos de lana, pero no les servía porque estaban desnudos. Qué tremendo es esto, querido hermano. Y sabemos que la desnudez, aleluya, simboliza vergüenza. Te voy a contar una historia, un cuento infantil que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, o algunos quizás. Pero me llama mucho la atención porque viene al tema. Y este cuento menciona a un rey que era muy vanaglorioso, le gustaba vestir bonito, lindo. Y llegaron dos embaucadores haciéndose pasar por los mejores sastres del mundo. Así que le dijeron al rey, mira rey, nosotros tenemos la mejor tela del mundo y esta tela se define porque las personas que ven esta tela son inteligentes, pero los que no logran ver la tela son brutos, son tontos. Así que si el rey, si tú ves esta tela, significa que eres un inteligente.
Así que aquellos dos impostores, ladrones, eran ladrones, aparentaban tener una tela, no tenían tela. El propósito de ellos era robar al rey. Mira, es rey, es una tela costosa, mira, la puedes ver. Y el rey, por no quedar como un tonto, me perdona la expresión, porque por no quedar como un tonto, dijo, wow, sí, veo la tela, es muy bonita, qué preciosa tela. Así que los ladrones, siguiendo la cuerda, siguiendo el hilo, pues decidieron medirle la tela. Mira, así vamos a hacer, vamos a trabajar toda la noche. Y el rey, aparentando ver, y sus otros soldados, sus otros personas que servían al rey, no veían nada. Así que los ladrones, los impostores decían, ellos son tontos porque no ven la tela. Al cambio tú, rey, tú eres inteligente porque estás viendo la tela. Y el rey, por querer hacerse ver inteligente, dijo, sí, es cierto, mira, qué tela tan suave, pero no había nada. Así que aquellos supuestos sastres que eran impostores, ladrones, le dijeron al rey, vamos a trabajar toda la noche y te vamos a tener preparado el vestido y tú nos das el dinero y cerramos el negocio. El rey en cierta forma estaba preocupado, pero él no quería parecer un tonto. Así que aquellos ladrones hacían que trabajaban toda la noche, pero lo que estaban es riéndose, logrando, acariciando la victoria que ellos tenían, porque habrían logrado el golpe más grande de sus vidas, obtener riquezas de parte del rey, de la manera más sencilla. Llegó el siguiente día, aquellos ladrones, supuestos sastres, tomaron el vestido. Mira, rey, colócate el vestido. El rey se puso el vestido y decía, wow, está precioso, ha quedado lindo. La gente que es inteligente va a poder ver el vestido, así que lo voy a desfilar ante toda la ciudad. Oh, hermano, y qué vergüenza tan terrible que pasó el rey. Toda la gente se burlaba y todos los niños decían, mira, el rey está desnudo. Y los ladrones huyeron con sus riquezas. Qué vergüenza terrible la que pasó aquel rey, creyendo que tenía vestido y no tenía nada. Y te cuento esta historia, amigo y hermano, porque va mucho al caso. Esta gente tenía la fábrica de lana color negro, pero era la mejor lana y los mejores vestidos se hacían con esa lana. Así que ellos tendrían sus buenas vestimentas, vestiduras, pero ante la presencia de Dios estaban desnudos. Era una vergüenza. ¿Y sabe qué es lo que avergüenza a un creyente? Su mal testimonio. Un creyente que da mal testimonio es vergüenza. Y da mal testimonio, ¿sabe por qué? Porque es ciego, porque no puede ver. Por ejemplo, un creyente cristiano, una cristiana con su falda larga, cabellera larga, un creyente con su camisa manga larga, bien peluqueado, bien presentado, en plena calle discutiendo porque cree que está bien, porque cree que discutir, alzar la voz, decir malas palabras quizás representa su autoridad, pero este creyente está quedando en vergüenza, como desnudo ante la gente, porque la gente va a mirar y va a señalar a ese cristiano, miren, es un evangélico, va a la iglesia y mire cómo pelea, mire las palabras que menciona, mire lo que dice a las demás personas. Qué triste. Un mal testimonio es vergüenza para el cristiano. Y esto sucedía en la Odisea. Era gente rica, próspera, vestían bien, quizás como cristianos, pero ellos estaban apartados de la comunión con Dios. No daban un buen testimonio, humillaban a las demás personas. Esta gente no estaba dando un buen testimonio, por eso estaban desnudos. Pero Dios en su infinita misericordia, en medio de esa situación, da soluciones, porque Dios es un Dios misericordioso. Mire lo que dice el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Oh, hermano, qué lindo. Dios le dice a la iglesia de la Odisea, compren oro refinado. Para ellos quizás no era cosa difícil, ya que eran comerciantes, sabían del tema de negocio y tenían dinero para comprar. Pero
¿Cómo podían comprar si eran pobres, miserables? El Señor mismo se los mencionó en el versículo 17. Ustedes son pobres, miserables. ¿Cómo podrían comprar? Dios es un Dios de misericordia. Acompáñenme a leer lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 1. Repito, libro del profeta Isaías, capítulo 55, en el versículo 1. Mire lo que dice la Escritura. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Oh hermano, Dios es tan misericordioso que aunque nos dice, compren, y si no tienen dinero, si no tienen cómo pagar, no importa, lleven. Y algo que el Señor les manda aquí a comprar es oro, el oro verdadero que se pasa por fuego. ¿Y sabe cuál es el oro? Y mucho más precioso que el oro, la fe. Observemos lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 6. Repito, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice la Escritura de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué concordancia tan tremenda la que encontramos aquí. El Señor en Apocalipsis dice, por tanto, comprad. No tenían cómo comprar, pero en Isaías el Señor dice, aunque no tengan dinero, yo les doy. Porque así es la misericordia de Dios. Y lo primero que le dice, oro refinado en fuego. La fe es puesta a prueba en fuego, y las pruebas son necesarias. Así que esta gente, para ser rica, si usted y yo queremos ser ricos, hermano, es necesario tener la verdadera fe. Usted quizás podrá decir, pastor, yo tengo fe porque tengo fe en tener mi casa, tener mi auto, tengo fe que Dios me va a responder mis pedidos de oración. Pero esta no es la fe verdadera. La fe que nace del corazón es aquella fe que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. La verdadera fe, mis amados hermanos, es la que nos lleva a ser obedientes al Señor, las que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Un ejemplo muy significativo lo vemos en Abraham, quien la Biblia lo denomina como el padre de la fe. La Biblia declara, amados hermanos, que cuando Dios llamó a Abraham en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 en adelante, Dios le dice a Abraham, Abraham, ve a la tierra que yo te mostraré, a la tierra que yo te diré, porque allí te bendeciré y serás una gran bendición. Y bueno, Dios llama a Abraham, y Abraham, su fe le llevó a obedecer a Dios, a ir a una tierra que él no conocía. Y yo creo que Abraham lo comentó a sus familiares porque su sobrino Lot lo acompañó en este viaje, lo que significa que él lo tuvo que haber comentado. Mira, Dios me habló y me dijo que me fuera a esta ciudad. Y obviamente sus familiares preocupados le podrían haber dicho a Abraham, Abraham, no vayas por allá, no sabes, no conoces. ¿Qué tal te vaya mal? ¿Qué tal te roben? ¿Qué tal no puedas prosperar? ¿Qué tal ese lugar donde tú vayas sea un lugar infructífero, sea un lugar donde haya hambre? No puedes ir, Abraham. Pero la fe que tenía Abraham lo llevó a ser obediente. Él no sabía lo que había en esa ciudad, pero él sabía que Dios le dijo, te bendeciré. Así que Abraham fue allá y fue bendecido. Entonces la fe nos lleva a ser obedientes, no solamente a creer que Dios nos va a responder una oración, a creer que Dios nos va a dar una casa, no, la fe nos lleva a ser obedientes a Dios. La fe de Abraham estuvo tan firme que siendo ya un hombre anciano de más de 75 años, Dios le dijo, tú vas a tener un hijo en su vejez. Y Abraham creyó. Y dice la Biblia que a los 100 años se cumplió esta promesa.
es decir, a los 100 años de edad de Abraham, ¿quién iba a imaginar que Abraham y Sara, siendo ancianitos, iban a ser padres, iban a tener un hijo? Cuando sabemos que naturalmente una mujer a los 40 años, después de los 40 años de edad, es un peligro que quede embarazada porque ya su cuerpo no está en la capacidad, no es bueno para la salud. Pero la fe de Abraham le impulsó a creer a Dios y a estar firme, obedeciendo a Dios, creyendo al Señor. La fe verdadera nos impulsa a ser obedientes y esa fe es probada en el fuego. Pero esa fe permanece, aunque vengan las pruebas, las luchas, no va a renunciar, permanece firme. Oh hermano, esa es la fe que quiere el Señor que usted y yo tengamos. Una fe que nos impulse a ser obedientes, a hacer la voluntad de Dios. No solo una fe para creer que Dios nos va a responder. Sí es bueno tener esa fe, sí. Pero no es solo esa fe, la fe de tener una casa, de tener un auto, de que el Señor nos va a prosperar. No, debe ser también una fe que nos impulse a hacer la voluntad de Dios. Esa es la fe verdadera. Es un tema muy amplio el de la fe que quizás en otra ocasión lo vamos a compartir. Pero esa es la fe que el Señor quiere. Y con esa fe vamos a ser ricos espiritualmente. Sigamos leyendo, aleluya, en el mismo versículo 18, que seas rico. Y luego dice, mire lo que el Señor aconseja. Ahí mismo en el versículo 18. Primero, comprar oro refinado. Segundo, vestiduras blancas. Esta gente en la Odisea producía lana negra, pero el Señor les dice, bueno, vestiduras blancas, puras, para entrar a la presencia de Dios. Y esas vestiduras se refieren obviamente a las vestiduras espirituales para tapar nuestras vergüenzas. Y esas vestiduras se adquieren cuando creemos verdaderamente en Jesucristo. Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió con Adán y Eva al principio. Dios le dijo a Adán y Eva, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día en que comas, moriréis. Lamentablemente ellos desobedecieron, pecaron, comieron del fruto del conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando pecaron, cuando desobedecieron, les entró vergüenza, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado produce vergüenza también. Y el pecado aleja a la persona de la presencia de Dios. Lo primero que ellos hicieron cuando notaron que Dios estaba en medio de ellos, se escondieron y empezaron a tapar su desnudez con hojas que habían en esos tiempos, hojas de parra. Y bueno, Dios se dio cuenta que ellos habían pecado. Así que el Señor, hermano, establece juicio sobre ellos, los expulsa del huerto del Edén, pero al expulsarlos, el Señor les da vestiduras de piel. ¿Quién les dio las vestiduras a Adán y Eva? El Señor. Pero para esas vestiduras de piel ser entregadas a Adán y Eva significa que hubo un sacrificio, es decir, un animal tuvo que ser sacrificado, tuvo que ser quitada la piel de ese animal para que Adán y Eva pudieran tapar sus vergüenzas. Queridos amigos, recordemos que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para darnos esas vestiduras blancas. Entonces, esas vestiduras, la iglesia de la Odisea las podría obtener creyendo en Jesús y creyéndolo de corazón, haciendo a un lado la tibieza espiritual y creyéndole verdaderamente al Señor. Así lograrían obtener esas vestiduras blancas. Si usted y yo queremos obtener esas vestiduras blancas, queridos hermanos, es necesario creer en Jesucristo, creer en el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí, dar valor a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y por último, la recomendación que hace el Señor aquí en el versículo 18, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos tenían el colirio, pero ese no era el verdadero para lograr el resultado que el Señor quería. Era necesario la unción de Dios para que ellos vieran, aleluya, entre lo bueno, o mejor dicho, discernieran entre lo bueno y lo malo. Ese es el consejo de Dios. Y luego sigue en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete.
Oh hermano, a pesar de que la iglesia de la Odisea tenía una actitud mediocre en la presencia de Dios, a tal punto que producía el vómito del Señor, el Señor les dice: yo los amo, porque al que castigo, lo amo. Oh hermano, Dios es un Dios misericordioso, que a pesar de nuestro sinnúmero de errores, el Señor nos da oportunidad, nos da consejo de volver al primer amor. Ya que usted no quiere, es otra cosa. Pero Dios siempre va a querer que tú vuelvas, que tú te arrepientas. Por eso el Señor dice: yo al que reprendo y castigo lo amo. Es lo mismo que el padre que con su hijo. Cuando el padre tiene que castigar a su hijo, lo hace porque lo ama, porque no quiere que ese hijo en un futuro cometa graves errores, y le enseña. Esto sucede con Dios. Dios, cuando nos ve en un error, pues ejecuta el castigo, la disciplina, la reprensión, para que reflexionemos y no lo hagamos, y lo hace porque nos ama mucho. Oh querido hermano, Dios te ama. Y si tú estás sufriendo una reprensión, un castigo del Señor, no pienses que Dios es injusto, no. Piensa que Dios te ama. Muchas veces el creyente piensa que Dios es injusto por falta de su madurez espiritual. Sucede como el adolescente que es disciplinado por su padre, que le dice: bueno, hoy no vas a salir porque es peligroso, porque no está bien que tú salgas y te desordenes y llegues tarde de la noche. Y el adolescente siente que su padre es injusto. Papá, pero tú me prohíbes salir y mis amigos sí pueden salir y ellos sí pueden divertirse, y no ven ese castigo como algo injusto, como que el papá es injusto. Pero cuando el adolescente crece y tiene sus propios hijos, ahí se puede dar cuenta: no, mi papá tenía toda la razón. Mi papá lo hacía por mi bien, porque quería que yo estuviera, que me guardara de todo lo malo que ofrece este mundo, y pues quería que yo fuera alguien recto, con buenos valores. Entonces ahí recién ese adolescente, cuando madura, logra comprender que ese castigo que el padre ejecutó sobre él, o esa reprensión, era necesaria y porque lo amaba. Entonces lo mismo debemos ser como creyentes. Si tenemos la madurez espiritual, vamos a comprender que una disciplina, una prueba, una reprensión que estamos pasando es porque Dios nos ama. Pero cuando somos inmaduros espiritualmente, entonces solemos declarar palabras como: el Señor es un injusto, porque el Señor permite esto en mi vida, etcétera, etcétera. Entonces debemos comprender que Dios, cuando nos reprende y nos castiga, es porque nos ama y porque Él quiere que nos arrepintamos. Ahí muy claramente lo dice el verso 19: arrepiéntete. Y Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Sabemos lo que significa arrepentirnos: sentir dolor por el error cometido y no volverlo a hacer. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento, que reflexionemos por un momento. Si estás tibio espiritualmente, si has menguado en la oración, en el ayuno, no es tiempo para excusar y echarle la culpa a fulano, a sultano, a perenceno, no. La culpa es de la iglesia, la culpa es del coronavirus, la culpa es de la pandemia, la culpa es porque no abren las iglesias, la culpa es porque no dejan hacer culto. No, arrepintámonos, reconozcamos el error que hemos cometido, arrepintamos y no volvamos a cometer ese error de descuidar nuestra vida espiritual, de descuidar nuestra comunión con Dios, de descuidar la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia. Volvamos a ese primer amor. Aleluya. Luego dice el verso 20, un verso muy conocido: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea, por causa de su tibieza espiritual, resultaron echando al Señor Jesús de la iglesia. Por eso Jesús en el versículo 17 les reclama y les dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos creían que lo tenían todo, así que echaron al Señor Jesús, lo colocaron en la puerta de la iglesia, lo echaron fuera de la iglesia. No tenemos necesidades, no necesitamos de nada. Y pues más, sin embargo, Jesús allá en la puerta les toca
Él es caballeroso, Él no va a obligar. Si ustedes me abren, yo entro y cenaré con ustedes y ustedes conmigo. El Señor da una oportunidad y esto representa comunión, intimidad con Dios, compartir con el Señor. Oh, querido hermano, muchas veces nosotros utilizamos esta palabra para alguien que no ha aceptado a Cristo, ¿cierto? Yo creo que muchos predicadores, pastores, obreros que me están observando están de acuerdo conmigo y quizás en alguna ocasión han utilizado esta palabra para declararla sobre alguien que no tiene a Cristo en su corazón, y le señala usted esa palabra y le dice: mira, hermano, Dios está a la puerta, y te toca tu corazón y te dice: déjame entrar. Y ahí tomamos esa palabra para que el creyente acepte a Cristo. Pero hay creyentes que tristemente, por su actitud de tibieza espiritual, por descuidar la oración, por descuidar la lectura de la Biblia, por descuidar congregar en la iglesia, han dejado al Señor fuera de sus vidas. Pero Dios es tan lindo que Él dice: mira, hijo, aquí estoy afuera, pero estoy aquí y quiero entrar otra vez contigo. Quiero que cenes conmigo. Quiero cenar contigo. Quiero estar en comunión contigo. Oh, hermano, si usted es sincero y reconoces tu tibieza espiritual, ábrele las puertas al Señor. Si tú estás escuchando esta palabra, querido amigo y hermano, no es por una casualidad, porque Dios no es Dios de casualidades. Dios es Dios de causalidades, y Dios permite que escuches este mensaje porque hay una causa, un propósito, y porque Dios te está diciendo: hijo mío, hija mía, yo te amo, pero me has dejado fuera de tu vida. Has descuidado la lectura, has descuidado la congregación, has descuidado tu comunión conmigo. Antes tú me buscabas, antes tú orabas, antes te levantabas de madrugada, antes ibas todos los días a la iglesia, y ahora ya no lo haces. Me has dejado fuera de tu vida, me has dejado en un segundo lugar. Oh, hermano, pero el Señor es tan lindo que Él en esta noche te dice: pero aquí estoy. Quizás me echaste de tu vida, pero aquí estoy afuera y te toco la puerta. Déjame entrar y yo cenaré contigo y tú conmigo. Volveremos a esa linda comunión, volveremos a esa linda intimidad. Oh, hermano, ahora es el tiempo. No dejes que el desánimo te frustre y te lleve a ese estado de miseria, de pobreza, de ceguez, de desnudez. En resumen, un estado de tibieza espiritual. No, Dios te está dando la oportunidad. Aleluya. Y luego dice el versículo 21: al que venciere le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué linda victoria. ¿Cuántos quieren sentarse junto con el Señor Jesús en el trono? Yo creo que todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vencer. Vamos a vencer, queridos amigos y hermanos. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. Y por último dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre los mensajes que el Señor dio a estas 7 iglesias terminan con esta misma palabra: el que tiene oído, oiga. Si tú escuchaste esta palabra, es para ti y para mí. Así que guárdalo en tu corazón, que estos estudios bíblicos, queridos amigos y hermanos, hayan sido de gran edificación para tu vida espiritual. Guárdalo en tu corazón y póngalo en práctica. Y para terminar, querida iglesia del Señor, a pesar de que esta iglesia no tenía la presencia del Señor Jesús adentro, Dios los amaba y Dios quería entrar. Pero en ningún momento Dios orientó a que se fueran a otra iglesia, a que se fueran a otra congregación porque ya Jesús no estaba allí. No, porque Dios no está de acuerdo en las divisiones. Dios no está de acuerdo con las divisiones. La gente que es divisora dice: no, aquí ya no está Dios, aquí las cosas ya no son la misma, vamos, acompáñenme, vamos a hacer otra iglesia por nuestra cuenta. No, Dios le dice: yo los amo, déjenme entrar nuevamente. Porque Dios siempre quiere ver una iglesia unida. Dios nunca va a estar de acuerdo con la división. El que tiene oídos, oiga. Que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando más y más a vuestras vidas
y a vuestros corazones.